Feliz domingo. Una de las voces más lúcidas de la sociedad civil ha apartado una hora de su domingo para venir a conversar con nosotros. Está con nosotros en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari de Televicentro, la ilustre abogada Reina Auxiliadora Rivera Joya. Esta buena hondureña nació en Choluteca, es abogada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene posgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 3 diplomados. Fue jueza, fiscal y asesora del Ministerio Público. Fue fundadora de CIPRODE y directora de Diaconía. Doña Reina Rivera, bienvenida al programa Vanegas. Es un gusto que usted esté aquí con nosotros. Gracias a usted también, y es un gusto también estar con usted y con las personas que están viendo el programa a esta hora. Un feliz domingo. Muchas gracias. ¿Me permite que en la medida que transcurra la conversación que vamos a sostener, yo haga algo con este lápiz sobre este lienzo en blanco? Le agradezco mucho. ¿Qué expectativas tiene de una caricatura que yo le elabore aquí? Es mi primera vez que se elabora un perfil personal, así que la expectativa será cómo me miran otros y otras, ¿no? ¿Qué es lo que yo transmito también? Voy a elaborarle una caricatura aquí mientras conversamos, abogada. Una gran parte de su vida ha transcurrido en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí, tal vez iniciar señalando que a mí me marca una vivencia familiar. 2 de mis hermanas fueron víctimas de la desaparición forzada en los años 80, víctima de lo que se le conoció en América Latina como las políticas de seguridad nacional, el Plan Cóndor y todo lo que se le llamaba la represión del Estado en los años 80. Felizmente mis hermanas, pese a que sufrieron una desaparición forzosa en cárceles clandestinas, sobrevivieron, fueron de las pocas sobrevivientes de los años 80 y en América Latina de las pocas sobrevivientes, y ese tema me marcó mi vida para lo que yo iba a hacer después, y pienso que todavía hoy me sigue marcando. Era usted una niñita en los 80. Tenía unos 12 años cuando sucedió ese evento en mi familia. Y luego el tema de derechos humanos, la lectura de lo que es un Estado autoritario, empecé a tratar de distinguir, ¿no? ¿Por qué se dio también esa desaparición? ¿Qué era lo que permitió que se diera esos eventos tan crueles en la sociedad hondureña, ¿no? ¿Guarda rencores? No, guardo rencores. Yo lo que busco siempre es transformación. Creo que de cada evento que nos marca debe de salir algo que se renueva. Creo mucho en la figura del ave fénix, por ejemplo. Entonces, en el hecho de que algo que puede destruirse también puede volver a renacer algo positivo. Entonces, la desaparición forzada debió haber marcado a la sociedad hondureña para una nueva transición, ¿no? Lastimosamente, el día de hoy siento que se repiten muchas de los que fueron las causas que originaron las desapariciones forzadas y otras violaciones a derechos humanos. Doña Reina, ¿cuál es la situación de Honduras actualmente desde sus ojos? Honduras en distintos ámbitos. En el ámbito institucional formal creo que estamos frente a una democracia degradada. Una democracia donde tal vez nos conformamos con decir que tenemos institucionalidad, tenemos 3 poderes de Estado, tenemos gente que vota cada 4 años, tenemos un presupuesto que se aprueba de la República, pagamos impuestos. Desde esa lógica es una democracia formal, pero digo que es una democracia degradada porque la mayoría de los hondureños viven bajo la línea de la pobreza, ¿no? El 68% de la población está en esas condiciones. Los niveles de desigualdad son acrecentados. Nuestro país es de los países más desiguales del continente. También creo que nuestra institucionalidad está altamente cooptada, fallida, que está prestada a los intereses de ciertos grupos políticos y económicos, y que en consecuencia pues los hondureños y las hondureñas en su mayoría no logran satisfacer sus expectativas y sus esperanzas sobre la democracia. En ese ámbito, ¿cómo ve al gobierno actual? Bueno, pienso que lo que tenemos como gobierno es alguien que administra la cosa pública, es mera administración de la cuestión pública, pero no siento que se están generando transformaciones reales. Creo que también la forma como se ejerce el gobierno tiene mucho de dictadura, de ejercicio autoritario de poder. Usted ve legislaciones que se han aprobado para darle plenos poderes a ciertos poderes del Estado, particularmente en el Poder Ejecutivo, la concentración del presupuesto, pero también ve como, por ejemplo, los militares cada vez más participan en
en cuestiones políticas y en decisiones de la gestión pública. A su vez vemos, por ejemplo, poderes del Estado que están debilitados. El Poder Judicial no es un poder realmente independiente. El Ministerio Público también con una judicialización selectiva de casos. Y bueno, en otras palabras, es un país con unas condiciones muy complejas realmente. Dije en los prolegómenos que usted fue funcionaria del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es así, ¿verdad? Fui hace más o menos unos 20 años, efectivamente. ¿Qué hizo usted para cambiar el Ministerio Público y cambiar la Administración de Justicia? Mire, yo fui selectiva en lo que quería hacer. El doctor Edmundo Orellana, cuando entré al Ministerio Público, me planteó la posibilidad de irme de jefa a San Pedro Sula. Y yo le dije, se estaba fundando la institución, entonces me dice que usted es del recurso que mejor tenemos porque viene del sistema de justicia y le ofrezco irse de jefa de la zona norte. Yo le dije al doctor Edmundo Orellana que me interesaban dos temas, o luchar contra la corrupción o luchar contra la impunidad de las violaciones a derechos humanos y que me permitiera estar en cualquiera de esas dos fiscalías. Entonces me dijo, esos cargos ya están comprometidos, no importa. No quiero ser la jefa, no quiero ser la protagonista, quiero trabajar por luchar, por erradicar la corrupción, por recuperar la memoria histórica de las violaciones a derechos humanos y porque los hechos no se repitan. ¿Y lo logró? No, sin duda no, claro, una sola persona no puede hacer ese tipo de cambios, pero creo que evidenciamos ante el sistema de justicia los niveles de cooptación. Si usted presenta demandas muy bien argumentadas, si usted presenta evidencia y prueba de lo que está pasando, aunque usted vea que le absuelvan a las personas que usted procesa, la sociedad se queda con la información que usted trasladó y se queda con la idea de que efectivamente ahí había una violación a derechos humanos o ahí había un caso de corrupción, independientemente de que el sistema de justicia lo absuelva. Entonces queda la sanción moral y eso también creo que es importante. Y le pongo el ejemplo de la MACE, ¿no? ¿Cómo ve a la sociedad? En Honduras la sociedad civil es bastante heterogénea, es bastante dispersa también. Creo que los niveles de organización han decrecido muchísimo. Y creo que han decrecido muchísimo por varias razones. Por debilidades internas de la propia sociedad civil, también niveles de cooptación que hay en sectores de la sociedad civil, pero también unos niveles altísimos de la responsabilidad del Estado de criminalización. Entonces, un pueblo no se moviliza, ya sea porque es apático o también porque los niveles de represión son brutales. Vea las consecuencias de las elecciones del 2017. De acuerdo a la oficina del Alto Comisionado, 22 personas fallecieron por disparos de policía militar contra personas que protestaban sobre los resultados electorales. O, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos han documentado más o menos 31 casos para ese mismo periodo, ¿no? Entonces, por un lado, una sociedad civil desmovilizada, fragmentada, con una agenda dispersa, poco focalizada, pero también con unos niveles de represión altísimos para aquellos que se atreven. ¿Por qué no se respetan los derechos humanos en Honduras? Bueno, por lo mismo que señalaba anteriormente, ¿no? Una sociedad donde hay concentración de poderes, los primer derechos que le limita a la población es el derecho a la información. Entonces, si usted no tiene derecho a la información, por ejemplo, de asuntos públicos, de concesiones o sobre cómo se están utilizando en determinados proyectos el tema, los recursos del Estado, luego viene una serie de derechos que empiezan a limitarse. Y cuando hay autoritarismo, se empieza también luego a decaer todo el aparato de los derechos humanos. Entonces, vemos que ahora los derechos ambientales, los derechos sociales, económicos, etcétera, al igual que los derechos políticos, están en crisis en Honduras. ¿Ha escuchado usted que se repite muchas veces en distintas esquinas que los defensores de los derechos humanos solo protegen a los delincuentes? Sí, creo que ese es un mito. ¿Ha escuchado eso? Sí, lo he escuchado. ¿Qué le parece ese discurso? Bueno, creo que es un mito. ¿El mito por qué? Porque los defensores de derechos humanos, mejor dicho, nosotros, los defensoras y defensores de derechos humanos, señalamos las violaciones de derechos humanos que comete el Estado. Porque históricamente cuando un particular viola los derechos del otro, alguien le roba su billetera, usted va al Ministerio Público o usted va a un juzgado cercano, a una institución a poner su denuncia, a la policía, por ejemplo, y ahí hay toda una institucionalidad para atender esa violación a su pecunio, ¿verdad?, que le robaron su billetera.
Pero si a usted es una autoridad del Estado la que lo golpea durante una detención, lo tortura, por ejemplo, entonces usted a quien tiene que señalar no es al particular que le robó la billetera, sino al Estado. Desde luego. Y entonces al señalar al Estado nos convertimos obviamente en agentes que señalamos los actos abusivos cometidos por autoridades que ostentan poder. Y no les va a ser agradable. Y no les gusta, entonces dicen que defendemos a personas delincuentes o personas que han delinquido. ¿Por qué? Porque muchas veces, así sea un delincuente, no debe ser torturado, ¿no? Entonces, si tiene derecho sigue siendo persona y tiene derecho al debido proceso. Y derechos. Usted lo ha dicho mejor que yo. Desde luego. Ya que hablamos tanto de derechos, ¿cree usted que sería bueno que habláramos en la nación de deberes? Creo que si no respetamos los derechos de los demás, y eso es el derecho a ser responsable también, tendremos obviamente una sociedad con profundas conflictividades. Y entonces o atendemos el tema de derechos y deberes o la conflictividad social irá en aumento. ¿Cómo se reconstruye un Estado de Derecho sólido? Reconstruir, pues bueno, instituciones independientes, eso creo que es importante. Por eso los procesos de nombramiento de altas autoridades deben de ser absolutamente transparentes y despolitizados. Seguro que en Honduras faltará muchos años para que lleguemos allí. También con una ciudadanía fuerte, participativa, con agendas muy enfocadas. También dejando los protagonismos y las individualidades y apostándole al bien común. Necesitamos también, creo que, ser más solidarios. Creo que si los corruptos tuvieran un poquito de corazón y de conmiseración por sus semejantes y por las demás personas que se quedan sin ingresos o sin alimentación o sin proyectos o sin obras públicas, porque usted desvía o porque una persona, funcionario, desvía los fondos públicos, si tuviera un poquito de decencia el corrupto, creo yo, y pensara más en el otro, dejaría de lado un poco lo que está haciendo, ¿no? Entonces nos hace falta solidaridad a todos los niveles. ¿Por qué hay tanta violencia? Bueno, es una sociedad que en donde estamos permanentemente en disputa. Estamos pretendiendo controlar y ejercer poder. Y cuando ejercemos poder, entonces hay violencia política o hay violencia de género. Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres es una violencia que está marcada por el abuso del poder, el cosificarnos a las mujeres, considerarnos que somos sujetas de segunda categoría, o la violencia que se da por el crimen organizado, que también es otro tipo de poder, un poder económico, ¿no? Y en control de territorios muchas veces, o control de cárteles. Entonces, la violencia en nuestro país está muy marcada en una descomposición social, pero también en relaciones de poder muy desiguales. Y también en el tema de la corrupción. Creo que la corrupción alienta a otros tipos de violencia en el país. ¿Cómo se podría desmantelar esta especie de fábrica de pobres para la exportación en la que se ha convertido Honduras en los últimos tiempos? Creo que si no enfrentamos las profundas desigualdades de nuestra sociedad, si no pensamos en lo que le decía, la solidaridad y la inclusión, porque al final de cuentas incluir a los pobres no es una cuestión solo de solidaridad por conmiseración, sino por respeto, por dignidad, ¿no? Entonces las personas tenemos que tener las mismas oportunidades y, por ejemplo, miraba Costa Rica. En Costa Rica toda la educación es pública y entonces las posibilidades de que un niño o una niña tengan una educación diferenciada son menos. Pero en cambio aquí tenemos desde escuelas públicas que se pagan, qué sé yo, $1,000 mensuales a algunas personas, a escuelas privadas, perdón, que se pagan hasta $1,000 mensuales, a escuelas públicas que no tienen ni siquiera escritorios, ¿no? O no tienen un pizarrón donde el maestro escriba lo que tiene que transmitir y enseñar. Entonces, si vamos eliminando esas profundas desigualdades en la sociedad desde la educación de los niños, un ejemplo, lo que le acabo de dar, el sistema educativo, creo que tendríamos una sociedad más inclusiva y si usted incluye en la sociedad, la gente no tiene por qué irse o por lo menos no aspira a irse. La primera pausa del programa Vanegas. Siga con nosotros, por favor.
Abogada Reina Rivera, ¿a qué se debe la corrupción? Creo en la debilidad de controles, por un lado, a los valores personales que no inculcamos desde pequeños también. Yo, por ejemplo, no concebiría en mi vida en quedarme con algo que no es mío. Entonces tiene que ver un tema de valores, pero también con una debilidad en el sistema de controles. Además, en un ansia de poder que existe en este país que estamos dispuestos a aplastar y pasar por sobre lo que sea, incluyendo hasta sobre hasta sobre un elemento de la democracia, como es el tema de las elecciones transparentes, con tal de lograr nuestros objetivos. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo de la corrupción. ¿Cómo se combate? Pues la corrupción, volviendo otra vez a un sistema educativo que inculque ser más responsables y más solidarios también con las demás personas. En la medida que sepamos que si desviamos fondos públicos, un niño no va a tener un vaso de leche, una mujer no va a tener un proyecto agrícola o un campesino no va a tener acceso a la tierra, tal vez podamos pensar entonces que será una minoría la que sea corrupta. Luego necesitamos también instituciones fuertes para poder enjuiciar, para poder investigar. En ese sentido, ¿cómo califica el Ministerio Público? Pues mire, creo que el Ministerio Público ha crecido en tamaño, ha crecido en presupuesto, pero tiene una baja efectividad. Y la baja efectividad se traduce principalmente en que pocos casos llegan al sistema judicial. ¿A qué se debe eso? Bueno, el Ministerio Público dará distintas razones, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, en violencia de género, el Ministerio Público dirá que no logra enjuiciar todos los casos por tema de falta de recursos. Pero, por ejemplo, en lucha contra la corrupción, creo que depende también de voluntades políticas. ¿Cree que eso sea... Y creo que también en mi investigación de violaciones a derechos humanos tiene que ver con voluntades políticas. ¿Cree que eso sea un factor importante en este momento? Claro que sí, claro que sí. Yo le doy un ejemplo que vivimos quienes trabajamos la defensa de derechos humanos. Vemos a lo largo y ancho del país más de 3.000 o 4.000 personas, bueno, algunos dicen que 3.000, otros dicen que llega a 4.000, campesinos, defensores ambientales, con distintos tipos de procesos. Personas que están en proceso de recuperación de tierras, que son enjuiciadas hasta 100 personas, o una comunidad completa que se opone a un proyecto extractivo, etcétera, y se enjuicia a 40, 50 líderes de la comunidad. Entonces dice que a nivel nacional hay unas 3.000 personas criminalizadas. ¿Y quién está haciendo esa criminalización? El Ministerio Público. ¿Y quién ha librado las órdenes de captura? Pues entonces un juez. ¿Y quién ha dictado esos autos de presión? Un juez. Entonces uno se pregunta por qué la justicia es tan rápida para enjuiciar a un campesino que está reclamando tierra y que un terrateniente usando al Ministerio Público. Y tan lenta cuando se trata de un señor de corbata o una señora de tacones altos. Y cuando se trata de enjuiciar casos de corrupción o a militares que han violado que han cometido graves violaciones a derechos humanos, es altísima los niveles de impunidad. Entonces, vemos que el Ministerio Público no es tan fácil describirlo en una frase, porque es una institución eminentemente selectiva en el enjuiciamiento de casos. Doña Reina, ¿es usted feminista empedernida? Me declaro feminista, no sabría qué está detrás de la frase empedernida, pero sí soy intolerante a toda forma de violaciones a derechos humanos de cualquier persona. Y me declaro... Para eso no necesariamente hay que ser feminista. Sí, ahora, hablando de cualquier tipo de persona. Y en el caso de las mujeres, soy convencida de que en nuestra sociedad las mujeres hemos estado en una posición subordinada. Y le doy algunos ejemplos, por ejemplo, en el Congreso de donde usted participa, apenas 28 diputadas, entiendo, mujeres, que no necesariamente representan la agenda de las mujeres, muchas representan una agenda muy conservadora, por cierto, pero si quisiéramos medirlo solo por participación, hay una baja participación de las mujeres, hay una violencia que me parece que no deberíamos de tolerar en la sociedad, pero que se ha naturalizado contra las mujeres. También creo que la sociedad da pocas oportunidades. No me veo reflejada en el presupuesto público, no veo los recursos destinados a potenciarnos a las mujeres como sujetas de derechos, pese a que sobre las mujeres sostenemos en muchos casos mujeres madres solteras, más de 26% de hogares son sostenidos por mujeres solteras.
y no tenemos las mismas oportunidades de acceso ni a ingreso, ni a educación, ni laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo entiende usted que es eso, el rol de las mujeres en la sociedad? Solo para cerrar, si eso es ser radical, pues sí, soy radical en esa área y en ese sentido pues me declararía feminista radical. Y el rol de las mujeres en la sociedad, pues estamos desarrollando, como le digo, creo que en este momento las mujeres sostenemos buena parte de la economía en nuestro país. Los hombres, que son los que están en su mayoría ejerciendo grandes puestos públicos, etcétera, no estarían en esos lugares si no hubiera alguien en sus casas sosteniendo la economía que no se ve, que es esa economía del cuidado, ¿no? Que es quien se encarga de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros hijos, etcétera. Pues las mujeres en nuestra sociedad están aportando muchísimo en eso, pero eso lo que ha generado es el empobrecimiento de las mujeres, porque en la medida en que son los varones que salen al espacio público y las mujeres sostienen la economía del hogar, de esta economía del cuidado, obviamente esa mujer no va a tener acceso a ningún tipo ni de educación ni de ingresos, entonces eso hace que quedemos en condiciones de mayor pobreza, subordinación y exclusión. Entonces, si queremos avanzar y protagonizar, tenemos que compartir con los varones el cuidado. Los hombres tienen que ayudar en el cuidado de los niños también, el cuidado de los adultos mayores, también tienen que aprender a hacer las tareas de la cocina. Fíjese que voy a entrar en contradicción con usted con todo el respeto del mundo. Dígame. Yo creo que a mí me parece incorrecto que diga el hombre tiene que ayudar. ¿Ayudar a quién? Si es deber de uno deber, también. Tiene toda la razón. Acepto la corrección. Yo no le acepto que me diga ¿sí? que yo tengo que ayudar. Es Es deber del hombre. Exactamente. Cuidar a los niños, atizar el fuego para que la hornilla tenga lumbre y poder calentar el agua, calentar la leche, calentar el café. Ese no tiene por qué ser una tarea exclusivamente de la señora de la casa. Perfecto. ¿Está usted de acuerdo o no? Me expresé mal, pero estaba diciendo el concepto, y en el concepto creo que quedó bastante claro de que el hombre debe de corresponsabilizarse sí. de todas las tareas del cuidado. Debe haber y quitar la palabra ayuda. Sí, ahí cometí el error yo en la manera de expresarme. Debe haber responsabilidades compartidas, creo yo. Así debe ser. Cada uno desempeñar lo mejor posible sus papeles que deben ser todos los posibles, ayudar en todo. No está dicho que es la señora la que tiene que barrer. Está dicho que tiene que mantenerse limpia la casa, pero que barra el que esté más cerca de la escoba, por decirlo en términos muy simples. Plenamente de acuerdo. Muy bien, qué bueno. ¿Qué opina de sus colegas de la sociedad civil desde el punto de vista de su papel de críticos del gobierno y de la sociedad misma? Lo que le decía, es una sociedad civil heterogénea. Y usted tiene desde algunas personas que dicen representar organizaciones de sociedad civil, pero son poco críticos del gobierno, se pliegan a intereses del gobierno o pueden ser comparsa para decir que el gobierno consultó. Y le pongo el ejemplo de los famosos 4.000 millones para el agro. Por ahí aparece que fue consultada, la sorpresa es que fue consultada. ¿El de los militares? El de los militares. Ajá. Y de repente aparece que hubo consulta a organizaciones campesinas, pero un grupo selectivo de organizaciones, ¿verdad? Pero la gran cantidad de organizaciones de sociedad civil, organizaciones que están trabajando en el campo, las cuales van a ser destinatarias supuestamente de esos recursos, nunca fueron consultadas de que sea un tipo de verde el que lleve los recursos, y autoritario de remate con fusil, el que lleve los recursos al agro, ¿no? No sé. Solo se cumplió el requisito que fuera verde, ¿no? Sí, verde que fuera olivo. algo verde olivo, sí, por lo menos, ¿no? Bueno, me parece. Qué buena imagen esa que ha usado. Pero lo que le digo es, entonces ahí ve una sociedad civil que se prestó. ¿Por qué? Porque dicen ser de sociedad civil, pero realmente está cooptada. ¿Cuál debe ser el papel de las organizaciones de la sociedad civil para entenderlo de manera muy clara? Manejarse con autonomía, independencia, representar los intereses de las personas más vulnerables, no los intereses, no ser un fin en sí mismo. Creo que la sociedad civil es eso el error, pretender que la propia sociedad civil es el fin en sí mismo, no. Debemos de ser medios para elevar la voz de personas que están en mayor condiciones de vulnerabilidad. Muy bien. Estoy entintando sus zapatos. Qué elegantísimos zapatos los que lleva usted este domingo aquí.
Eso ha de costar una fortuna, ¿no? No, yo creo que no llega ni a 600, 700 lempiras. No me haga reír que tengo partidos los labios. Así Muy bien, es. pero lo importante es que lo voy a retratar aquí, por eso lo Perfecto, menciono, porque sí. estaba captando el detalle. Si usted fuera diputada, ¿qué haría? Creo que lo primero es que el Congreso carece de agenda legislativa consensuada. El Congreso no puede seguir improvisando la agenda de lo que se le antoja a un diputado de preferencia del partido del poder, ¿verdad? Creo que se necesita, en primer lugar, tener claro, y la ciudadanía necesita tener claro qué va a hacer el Congreso Nacional, al menos en los siguientes, pues tal vez no los 4 años, pero por lo menos los siguientes 6 meses, para así poder tener tiempo de proponer, incidir y planificar. Pero es un Congreso que no planifica. Creo que es un Congreso también demasiado grande para la poca producción legislativa que tiene. La voz está concentrada en unos pocos. Es un Congreso autoritario también en la forma de ejercer y de cómo se ejerce incluso algo tan elemental como el derecho a participar o pedir la palabra. Pues no, nuestro Congreso es la expresión de la sociedad que tenemos también. ¿Estaría ¿no? usted dispuesto a participar en un cargo de elección? Alguna vez me lo han propuesto, pero este tema incluso de género, ¿no? Las desigualdades económicas que enfrentamos las mujeres y las triples jornadas que enfrentamos las mujeres son parte de las veces que he pensado como límites para participar en política. Entonces digo yo, bueno, yo no me puedo financiar una campaña, entonces estoy en condiciones de desventaja. No puedo, por ejemplo, en todas las giras que hacen los diputados para conocer supuestamente, ojalá fuera esas giras que hacen antes de los procesos electorales para conocer las realidades de pobreza y las necesidades del pueblo, que realmente son giras para capturar votos, para eso son esas giras. Tendría que ocuparme, que alguien se apoye, que alguien asumiera las tareas del cuidado de mi hijo, de mi familia cuando yo salgo a esas giras políticas. Entonces, esas situaciones de desventaja que enfrentamos las mujeres son aquellas que a veces me hacen pensar que entraría en condiciones de desigualdad a una carrera política con relación a otras personas que tienen el poder económico para participar en política o que tienen asegurados quién les apoya o quién ejerce las obligaciones del cuidado en la casa. La segunda pausa del programa Vanegas, enseguida más preguntas, respuestas inteligentes de nuestra invitada y por supuesto los detalles de la caricatura en su honor en este programa único en el mundo. Avanzo en los detalles del dibujo humorístico con el que honraremos, como todos los domingos hacemos, la presencia de nuestra invitada en el estudio, aquí en este foro donde dibujo y converso y dibujo. Y dejo extendida la invitación para que nos encontremos aquí en la pantalla luminosa de Televicentro los domingos por la noche, después de Noche de Gala específicamente por Canal 5 y el domingo siguiente a las 8 de la madrugada a través de Telesistema Informativo. En los extremos del día, si usted no tiene algo más importante que hacer por su vida, por su familia, pues acompáñenos, que para nosotros, por supuesto, se convirtió en una costumbre, pero no deja de ser nunca un elevadísimo honor y una gran exigencia para estar a la altura de sus expectativas. Ya estoy agregando color en la caricatura, abogada Rivera. Lo más importante será su opinión al final, pero a mí me va gustando lo que va saliendo aquí en este lienzo. Gracias. Esperaré con ansias lo que usted opine al final de nuestro obsequio. ¿Cuál es el papel de la familia en la sociedad? Creo que en principio la educación de la familia, de los propios hijos, de las generaciones que vienen, una educación que debe ser responsable con la sociedad, con uno mismo y con el planeta. Creo que ese elemento de la casa común es algo que debemos de inculcar desde el hogar. No tirar de algo tan elemental como no estar tirando basura en la calle que después termina en una cuneta y esa cuneta que genera grandes inundaciones en los mercados, por ejemplo.
Eso es algo que se inculca desde nuestra casa, ¿no? O la responsabilidad ambiental, no desperdiciar el agua, por ejemplo, o el ser solidarios con las personas que menos tienen, el compartir entre compañeros y compañeras. Entonces creo que la familia tiene un rol en crear ciudadanas y ciudadanos responsables, ¿no? Creo que también la familia tiene un rol importante en ir rompiendo este tema que platicamos hace un rato, de estas desigualdades de género, de crear conciencia de que niños y niñas tienen iguales oportunidades, deben de tener iguales oportunidades, iguales derechos en el seno del hogar. Imagínense familias que al varón lo mandan al exterior y a la niña la dejan estudiando en Honduras porque ella no la ven como una sujeta productiva de futuro, ¿no? Eso debe de romperse desde la familia. Además, la familia tiene también la responsabilidad del cuidado de los adultos mayores, más en una sociedad donde no tenemos seguridad social y donde la poca que tenemos ha sido asaltada, saqueada por la corrupción pública. Entonces la familia debe de asumir esos cuidados de los adultos mayores. Y bueno, muchas responsabilidades en la familia, ¿no? Y la conciencia de ser sujeto social, porque no solamente somos individualidades, somos sujetos sociales y políticos también, y políticas. ¿Qué opina usted de los políticos hondureños en general? Pues los que adquieren el protagonismo, les hace falta buena parte de lo que he mencionado durante este programa. Les hace falta responsabilidad, solidaridad, les hace falta transparencia, les hace falta también trabajo en favor del otro, de nuestros semejantes. Y hay muy pocos, y creo que los pocos buenos se están abriendo con dificultades los espacios. Me imagino que han de haber más, pero yo hablaba de los que son los protagonistas, ¿no? Entonces los protagonistas les hace falta conducir a las personas que creen en ellos y recuperar la esperanza, ¿no? También de la población. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los buenos? En la casa, en la familia, en la sociedad, aquellos y aquellas que buscan la justicia, que buscan el bien común, que rinden cuentas, que son transparentes. ¿Y en la política? Pues los mismos, ¿no? Al final de cuentas los políticos salen de la sociedad, ¿no? De los buenos y de los malos. ¿Hay más políticos buenos que malos? Creo que sí, pero lastimosamente este tema de las oportunidades que le mencionaba y de las igualdades de acceso, ¿no? Hace que a veces los políticos buenos no tengan esa posibilidad de tener poder para transformar. A ver, le doy la oportunidad de que los honre. ¿A quiénes podría mencionar usted aquí como políticos que valgan la pena, que usted admire? Doña Doris Gutiérrez, por ejemplo, doña Doris Alejandrina, además que es mujer, ha demostrado que rinde cuentas, ha demostrado que se preocupa por el bien común. ¿A quiénes más? No me ponga tareas difíciles. Me ha dicho usted que los buenos son más, entonces tendrá varios nombres. Lo que pasa es que como no me muevo tanto en el escenario de la política, tendría que pensarlo. Usted muy observadora y muy crítica, por lo tanto debe saberlo. Sí, tendría que ir haciendo un recorrido más exhaustivo de la institucionalidad pública, como también de los partidos políticos. Creo que en Libre algunos me parece que en buenos, en el Partido Liberal algunos otros, pero no quisiera más bien mencionar nombres, más de alguien se me podría resentir. Bien. No la meto en más enredos. ¿A qué se dedica su ONG? No es mi ONG, yo trabajo para un organismo internacional de cooperación, es una organización que está en 30 países del mundo, trabajando en programas de desarrollo, de cooperación en temas de la democracia, los derechos humanos, el cambio climático. ¿En qué asuntos se enfocan prioritariamente? En eso justamente, la igualdad de género, los derechos humanos, el cambio climático y la democracia. Trate de explicarme cómo los entienden ustedes. ¿Qué es igualdad de género? Igualdad de género pues pasa por el acceso, lo que le mencionaba, de las mujeres a distintos tipos de oportunidades, reducir la brecha de desigualdad de las mujeres en distintos ámbitos, en la política, en la educación,
en el acceso incluso a derechos sexuales y reproductivos, en el ámbito de la salud también. Y eso sería un poco también el acceso de las mujeres a iniciativas económicas que les permitan tener una igualdad de ingresos y que les permita entonces empoderarse como sujetas en distintos ámbitos. ¿Qué espera de los políticos y de los partidos para las campañas que se avecinan? Mire, la pregunta es si en Honduras realmente tenemos nada más elecciones de forma o si realmente en Honduras estamos encaminando a las elecciones como un método de participación política y de transformación de las causas estructurales de la pobreza, la exclusión, etcétera. Si vemos a las elecciones como un medio para que las políticas públicas en Honduras mejoren la situación de las y los hondureños, entonces diría, voy con alegría hacia los procesos electorales. Pero si las elecciones se convierten en un mecanismo para mantener a un pequeño grupúsculo en el poder que está saqueando todo, desaparece. Ahí la alegría desaparece y creo que las elecciones se conviertan además en un aspecto formal para venderle a la comunidad internacional que no estamos en dictadura. En eso se convierte el proceso electoral, pero si realmente las elecciones son un medio de transformación de las realidades sociales, pues obviamente tendría muchas expectativas sobre las elecciones, pero tengo bajas expectativas sobre los procesos electorales realmente. ¿Qué espera que se debata? Mire, creo que en las siguientes elecciones lo que debería debatirse de fondo y en primer lugar es si realmente son elecciones transparentes, ¿no? En primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, si realmente las personas que se están candidateando están realmente participando porque va a mejorar, por ejemplo, este tema de la situación de los hondureños y hondureñas que están drenando por nuestras fronteras. O sea, en nuestras fronteras lo que desangran es vidas humanas que nos están yendo, ¿no? Por todos los puntos ciegos y por las fronteras formales. Entonces, si las propias elecciones no van a generar posibilidades para que la hondureñidad se quede porque el país tiene esperanza, entonces las elecciones solo son eso, ¿no? Un acto formal de la democracia que sirve más para venderle a la comunidad internacional que puede seguir mandando cooperación internacional y etcétera, ¿no? ¿Qué hace usted para que eso cambie? Pues hacer conciencia, ¿no? Este tipo de programas es para eso también, para decirle a la hondureñidad, no aceptemos procesos electorales que no nos dan garantía de transparencia, que no nos dan garantía de igualdad de oportunidades, porque por ejemplo, creo que en algunos de los informes electorales, el de la Unión Europea resaltó muchísimo las desigualdades, mientras un solo partido político, más o menos, no sé si fueron como 500 millones de lempiras que gastó un partido político, otros partidos en la campaña no tuvieron las mismas oportunidades y bueno, la pregunta es si realmente se ocupaba para un proceso electoral gastar los 500 millones. Pero también yo lo que quería levantar es las desigualdades en las que se enfrentan los partidos políticos en estos temas de las campañas, ¿no? Vamos a la última pausa del programa. Converso hoy con una lideresa de la sociedad civil hondureña, la abogada Reina Auxiliadora Rivera Joya. Un minuto nada más para la publicidad y los retoques de la caricatura en honor de nuestra invitada. ¿De qué color preferiría usted que queden los tonos del vestido en la caricatura? ¿Así como lo lleva? Sí. Así, de tonos sí. grises. Sí, me gustan los tonos grises, los tonos oscuros. Sí, el rojo también es un color que es hermoso. ¿Optamos por el rojo para la cartera que usted lleva aquí? Por el contraste, sí. Ah, está bien. Está bien. Así quedará entonces. Sí, el rojo es un color que me gusta. Así quedará. Un color vivo. ¿Qué hacen organizaciones no gubernamentales como la organización en la que usted participa para cambiar la calidad de vida de la sociedad hondureña? Mire, se lo doy en un ejemplo. Iniciamos trabajando, por ejemplo, en el sur, en el Triunfo, con una red de mujeres. Esta red de mujeres se organizó para prevenir la violencia contra las mujeres, tomar conciencia de la no naturalización de la violencia patriarcal en sus vidas, en sus casas y en la sociedad. Pero esa pequeña red de mujeres
luego pasó a hacer acciones de incidencia política y entonces pasó a empezar a dialogar con el gobierno municipal sobre cómo se usan los recursos para las mujeres. Y 2 de esas mujeres de la red pasaron después a ser lideresas políticas, a ser regidoras municipales. Y luego cuando quiso llegar una empresa extractiva a extraer los recursos y principalmente al agotar su fuente de agua, esa misma red de mujeres que se organizó contra la violencia hacia las mujeres, protagonizó en temas ambientales en su localidad y luego esa misma red de mujeres empezó a desarrollar iniciativas económicas, algunas con ganado, otras con agricultura, principalmente agricultura agroecológica, sostenible. Y entonces de repente usted mira algunas tierras que están degradadas por la falta de agua en esos territorios de la zona sur del país, pero mira que estas mujeres aplicando principios de agroecología y principios que son compatibles con el medio ambiente, sí. Su pequeña parcela agrícola ya era otra cosa. Y no ha sufrido tanto esa pequeña parcela los embates del cambio climático. Y hablamos de esa evolución de las personas primero como sujetas de derecho, sí. Empezaron a verse que no tenían por qué tolerar la violencia, luego se vieron como sujetas políticas y luego esa misma red de mujeres se ve en el entorno en el que vive y empieza a cuidar la casa común y el medio ambiente y eso le genera a ellas ingresos para su subsistencia o por lo menos comer saludable en su seguridad alimentaria. Ya entonces, como protagonistas directamente. Y también un poquito de independencia económica para ellas. Entonces es como la persona como sujeta de derechos en esa integralidad y universalidad de derechos que tenemos puede verse en distintos ámbitos, ¿no? Entonces me parece un ejemplo que a mí misma me gusta porque es la evolución en más o menos unos 12, 15 años en que esas mujeres han pasado y han evolucionado en esos procesos. ¿Cómo, desde su punto de vista, podría multiplicarse eso con acciones públicas? Fíjese, por ejemplo, hace unos 10 años que estoy en esta organización, nosotros ya estamos financiando cosechas de agua y miramos que ahora andan urgidos el gobierno frente al tema de la sequía en el país tratando de promover las cosechas de agua. Entonces lo que creo yo es que lo que hace falta muchísimo en el gobierno es que los funcionarios públicos realmente sean eficientes, conozcan las situaciones realmente que enfrenta la hondureñidad, que busquen el desarrollo de políticas públicas que realmente se focalicen a mejorar estos niveles de desigualdades y entonces pues estaríamos entonces hablando de un país con mejores oportunidades, ¿no? ¿Cómo ve el partido del gobierno? Pues el partido está partido, pero como se ejerce un control absoluto, no se nota que está partido. Bueno, digo yo, no sé. ¿Y a los demás? Igual, creo que los partidos políticos en Honduras, la fragmentación por quién ostenta el poder en el sistema de partidos políticos no les permite cohesionar una oposición fuerte y además los intereses de grupo y además, mire, creo que el tema, hasta que metamos presos a un buen grupo de corruptos, de preferencia, ojalá que estén ejerciendo funciones públicas en el momento que se les mete presos, va a dejar de ser el tema del chantaje y la canonjía un tema de cambio para que no se implementen políticas públicas. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Es que muchas personas a veces dejan de hacer lo correcto porque los tienen, como quien dice, amenazados con sus historias de corrupción. Entonces ven que personas le dicen, mira, pero te vamos a revivir tal caso si no haces esto, ¿no? Entonces, si no tuviéramos tantas personas con historial del pasado en puestos públicos, aspirando a puestos públicos, no tendríamos entonces los políticos que después tenemos. Ahí necesitamos hacer una buena limpieza en la clase política hondureña y una limpieza puede ser desde que las mujeres no sigamos eligiendo varones, desde que no sigamos eligiendo... Ese no es el problema.
Sí, pero las mujeres no estamos votando por las mujeres tampoco. Mire, para que solo hayan 28 diputadas es porque las mujeres estamos votando por hombres. Pero el problema de la corrupción no tiene que ver con no, género. estoy hablando de distintas cosas que tenemos que mejorar en la participación política. O sea, le estoy diciendo por un lado que tenemos que solucionar el problema de no votar por corruptos, pero tampoco no votar por machistas, ¿no? Tampoco no tenemos que votar por personas que han ejercido en algún momento violencia de género. O las mujeres tenemos que proponer que participen más mujeres y necesitamos también que haya mayor representación de grupos en situación de vulnerabilidad y ahí le pongo el protagonismo de pueblos indígenas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Lo cual a veces no es necesariamente una garantía. Lo que le decía, a veces las mujeres que están en el Congreso no necesariamente representan a las mujeres, pero el solo hecho que se avance en participación creo que es un paso importante. Estoy dibujándole con una pancarta en su mano izquierda, que es donde me parece más adecuado, que lleva usted, porque en la derecha lleva una cartera roja elegantísima, una pancarta de los derechos humanos. ¿Le parece bien? La muestro al público, la caricatura con la que honramos a la abogada Reina Auxiliadora Rivera Joya, que ha estado hoy con nosotros aquí. Este es el dibujo, lo coloco en sus manos con mis dedos cruzados para escuchar su opinión. ¿Qué le parece? Oh, bien, súper bien, está muy bien, gracias. Derechos humanos, ahí vamos, caminando. Me gusta que me pone caminando. Muy bien. Responda mis últimas inquietudes con una sola palabra, si le fuera posible, abogada Rivera. ¿De qué tiene pinta el futuro? De incertidumbre. ¿Con qué se reconstruye el cristal roto de la confianza? Con amor. ¿Estaría usted dispuesta a un cargo de elección popular en el 2021? Tal vez. ¿Qué pretende usted con su lucha? ¿Sociedad de iguales o sociedad de oportunidades iguales? De oportunidades iguales. ¿Cómo concibe a Dios? Como quien nos cuida. Cuidador. De 1 a 10, ¿cuánto merece el comisionado de los derechos humanos? Un 6. ¿Cómo demuestra usted su amor por Honduras? Generando conciencia o con la palabra trabajando también. ¿Por quién daría usted lo mejor que tiene? Por mis semejantes y mi familia. ¿Por dónde hay que empezar el cambio social? Por nosotros mismos. ¿Quién tiene la razón? La verdad. Gracias por haber estado aquí. Le deseo muchos éxitos. Gracias. A todos, gracias. Adiós.